Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros a nuestro canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sandra Gordillo, que es psicóloga y facilitadora, formadora de constelaciones familiares. Sandra, bienvenida a un programa más. Hola, buenos días. Un placer estar aquí acompañando. Yo lo sé, que te lo pasas genial. Tenemos también a Beatriz López, que es terapeuta gestáltica y coach transformacional. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Y tenemos a Noemí Álvarez, que es sensitiva, sanadora y canalizadora. Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noemí Alcázar. Pues me alegro. Así que, si os parece bien, vamos a pues a ver el tema de hoy, que es fantástico, lo estábamos comentando. Y es uno, yo creo que tendemos a quejarnos de multitud de situaciones, de los trabajos que tenemos, de nuestras parejas, de nuestros hijos, de la situación económica, nuestra salud, pero en realidad la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de nuestras vidas, Sandra? ¿Y por qué? Mm. Bueno, maravillosa pregunta y tema de hoy. Tan amplio como quisiéramos llegar, ¿no? Pero bueno, yo intento siempre ser concisa y breve porque creo que es más claro. Pues la responsabilidad de nuestro bienestar, creo yo, de nuestras vidas, depende como de perogrullo, pero realmente de uno mismo, ¿no? De uno mismo cuando es adulto. Ujú, ¿Vale? Porque creo que hay que saber diferenciar en qué momento vital nos situamos. Si estamos ujú, hablando de un niño pequeño, pues evidentemente su bienestar y la responsabilidad de su bienestar no depende de un niño, porque no puede tener esa capacidad de ser responsable de sí mismo. Pero ujú, cuando ya somos adultos y tenemos conciencia de nosotros y vamos creciendo, la responsabilidad de nuestro bienestar, que se podía diferenciar entre bienestar emocional, ¿no? Y de pensar y de hacer, depende de uno mismo, en relación con el otro y con el exterior, por supuesto. Entonces, ok. arrancaríamos por ahí, de uno mismo. Ahora iremos profundizando un poquito más en el tema de la parte emocional, física, salud y todas. Pero interesante, Noemí, ¿quién es el responsable de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nosotros mismos? ¿Y por qué? Está clarísimo, ¿no? Somos nosotros mismos. Nosotros como seres humanos tenemos pleno poder acerca de nuestra vida, somos dioses creadores y realmente ahí está nuestra fuerza, ¿no? Y en estos momentos, el universo, el cielo, como lo quieras llamar, nos pide ya tomar esta responsabilidad porque tú eres ese Dios creador que creas tu vida. A cada pensamiento, a cada emoción, a cada sentimiento y a cada acción, obviamente. Ujú, Entonces, esto nos lleva mucho a coger la responsabilidad de la coherencia. ujú, Muchos seres humanos, ¿qué sucede? Que vamos disgregados, ¿no? De alguna manera, es como tu mente va por un sitio, tu corazón va por otro, lo que dices es otra cosa y haces otra cosa, ¿no? ujú. Claro. Ese es el problema por Ujú. donde muchas personas no cogen la responsabilidad, porque están tan disgregados que no saben a lo mejor por dónde va la cosa. Y esto es lo que a mí me gustaría que hoy investiguemos también para ayudar a todas las personas que nos están escuchando. Pues también lo vamos a investigar y tú estás hablando de la incongruencia, que somos especialistas en ser incongruentes y obviamente es complicado llegar a un sitio cuando vas a un lado, piensas de otra forma, actúas de otra forma y hablas de otra forma. Pero ahora lo vamos a ver. Beatriz, ¿tú qué piensas? ¿Somos A mí, responsables de nuestro bienestar y por qué? a mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Noemí, ¿no? Porque al final la responsabilidad no es tener a cargo muchas cosas, ¿vale? Uno puede tener a cargo hijos, familia, trabajo y una empresa entera y no sentirse capaz con la habilidad de responder de manera adecuada, ¿no? Al final la responsabilidad es la capacidad de responder de manera hábil, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo podemos practicar esta, ¿no? Esta capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ser adultos al final, ¿no?
No. a través de la atención, ¿no? A través del darse cuenta, a través de empezar a poner atención a todas esas partes que están disgregadas Ujú. y empezar a responder en coherencia, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Noemí. Ok, pues muy interesante. Este tema yo creo que es vital porque tendemos a ser responsables de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de lo que vivimos, a todo menos a nosotros mismos. A las circunstancias, a la vida, al gobierno, a nuestros padres, a la sociedad. Pero tenemos que empezar a entender que si vamos lanzando balones fuera respecto a lo que sentimos, cómo estamos y cómo experimentamos la vida, estamos completamente perdidos, porque perdemos totalmente el poder, ¿no? de consecuentar una experiencia de una forma que sea más placentera a como la estamos viviendo. Ahora, Sandra, aquí lo importante también es diferenciar de qué somos responsables y de qué no. Porque hay mucha confusión, ¿no? Y tendemos a hacernos responsables de cosas que no son nuestra responsabilidad y no hacernos responsables de cosas que sí lo son, ¿no, Sandra? Sí, exactamente. Yo diría que de la misma manera que no nos damos cuenta o que proyectamos en el otro, ¿no? O en el exterior muchas cosas que son nuestras, también tendemos a tomar lo de los demás y hacerlo nuestro. Por ejemplo, aquello de depende de nosotros la felicidad del otro, ¿no? Es como una creencia arraigada y transmitida a través de la sociedad, de nuestros padres y de la religión, y parece que tenemos que hacer feliz a los demás, que venimos a este mundo a satisfacer, bueno, pues al otro, ¿no? A ser buenos, y así obtendremos el premio de ser felices nosotros allá en el otro lugar, donde sea. Y sin embargo nos olvidamos que realmente de quienes únicamente somos responsables de nuestro propio bienestar, ¿no? Ujú, Y eso que es el amor propio, que se confunde con el egoísmo, ¿no? Eso no es ser egoísta, es tener amor propio, ujú. saber qué necesito, saber qué quiero, para estar bien, ¿no? Poder identificar mis necesidades primero y darme cuenta de que soy yo el único que la puede satisfacer. Claro, Eso es es que clave, es es que vital, es sí, vital. es muy importante porque si no, andamos un poco perdidos. Noemí, pongamos algún ejemplo para que sea más sencillo, que a la gente les encanta, ¿no? Si yo digo algo a alguien y se siente mal, ¿es mi Ujú. responsabilidad que se sienta mal o es su responsabilidad? Es su responsabilidad. Me encanta lo que ha dicho Sandra porque es que ahí la has dado. O Ujú. sea, fíjate qué confundidos estamos, que creemos que el amor propio es egoísmo, ¿no? Qué fuerte. Estamos en ese punto. Entonces, esto es vital para asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Ujú, El amor propio es vital. Si yo soy amor conmigo mismo, lo voy a hacer por ley de resonancia con los demás, ujú, automáticamente. No puedo ser egoísta. ujú, ¿Cuál es el punto donde me pierdo? ¿O cuál es el punto de inflexión? En el momento en que yo hago algo por complacer a los demás, en el que yo no estoy de acuerdo o no lo haría o no me apetece, ese es el punto donde ya no estoy siendo responsable conmigo mismo, por poner un ejemplo. Entonces, ujú, si una persona me invita a ir a un sitio y yo le digo, lo siento mucho, no me apetece ir porque en ese momento no me apetece, no lo siento, si esta persona se ofende, es el problema de esa persona, no es mi responsabilidad. Yo estoy haciendo lo que en esa coherencia, en lo que siento, quiero. ujú. Por eso hablamos de que hay que entender cuál es mi responsabilidad y cuál no es, porque si no, nos perdemos completamente. Pongamos otro ejemplo, Beatriz. Mi salud, mi bienestar físico, ¿es responsabilidad de mis padres, de mi doctor, del gobierno, o soy yo el que me tengo que cuidar realmente, aunque me puedan ayudar exteriormente, Beatriz? Hombre, obviamente uno tiene que estar atento a lo que le va sucediendo, ¿no? A su propio cuerpo, a sus propias sensaciones. Em, Esto viene mucho en nuestra cultura, ¿no? Los doctores, el buscar afuera el remedio y dejar de escuchar lo que nos dice el cuerpo, ¿no? Yo hay una frase que me ha marcado mucho, ¿no? En este tema de la responsabilidad, que cuando realmente la pude integrar en mí, ha habido como, uf,
la cabeza me ha hecho así, ¿no? Todo nace y muere en mí. Ujú. Y esto me obliga a hacerme cargo de todo lo que sucede dentro de mí. Claro. Absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí, obviamente para la salud y para cualquier ámbito, ¿no? Claro, pero fijaros que nosotros estamos de acuerdo porque creo que estamos más o menos en la misma dinámica, pero hay muchísima gente pensando que no es su responsabilidad su vida. Es más, Sandra, los cambios en mi vida, ¿de quién son responsabilidad? ¿De los demás o mía? ¿De que cambie algo en mi vida? ¿Mi trabajo, mi pareja, mi lugar de domicilio? ¿De quién son responsabilidad los cambios? Pues de uno mismo, pero va a depender del nivel de conciencia que tengamos y de autoconocimiento y de capacidad de entrenarnos en darnos cuenta. Claro, va un poco esa coherencia que tenemos que tener interna con todas nuestras dimensiones. No todo, no es accesible a todo el mundo, porque nosotros podemos estar en esta línea aquí los cuatro y mucha más gente, ¿no? Y mientras más gente pueda plantearse estas cosas, mejor. Pero la gran mayoría de la sociedad vive muy desconectada de su propio ser. Para mí, la primera gran desconexión es el sentir, ¿no? Cuando estamos desconectados de nuestra emoción, de nuestras emociones, es muy difícil poder conectar todas las demás dimensiones o partes del ser, porque la parte emocional es la parte que nos hace sentir vivos, ¿no? Y a través del sentir podemos darnos cuenta de qué necesitamos y qué no necesitamos, qué nos hace bien, qué nos hace mal, en todas las esferas. De salud, de relaciones, de proyectos de vida, de satisfacción laboral. Entonces, si nos desconectamos del sentir, es muy difícil, vamos como a ciegas, ¿no? Vamos pues porque, o por imitación del otro, o porque es lo que toca, o porque es lo que nos han inculcado, o lo que el exterior nos dice que tenemos que ser y sentir. Entonces, la raíz de todo eso iría a conocerme a mí y a cómo yo me he ido construyendo desde muy pequeñito, ¿no? Cómo se me ha permitido o no dejarme sentir e identificar lo que necesito desde Ujú, pequeño. Desde tengo hambre, tengo sed, necesito salir, necesito hablar, expresarme. ujú, claro. Entonces, Hay la esa es parte la complicada. raíz de poder luego conectar o integrar todas las demás partes del ser. Primero, Claro. sentirme para Ujú, poder saberme, ¿no? Y ver qué necesito y qué límites tengo que poner y qué necesito para mí, qué es la felicidad, qué es estar bien para mí, que no tiene por qué ser igual que para ti, ¿no? claro. Entonces, ese es el Ujú. eje central, el autoconocimiento a través del sentir y de qué necesito o esta emoción, esto que me está pasando, por qué me siento mal con esto, ¿no? Tener una capacidad autorreflexiva es muy importante para el Pero la parte, discernimiento. claro, la parte complicada es cómo no me enredo cuando echo la culpa de lo que siento a los demás. O sea, cuando tú eres culpable de lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo no voy a estar confundido? O sea, estoy perdidísimo porque pierdo totalmente el poder. En el momento que yo cedo la responsabilidad de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando afuera, ya he perdido el poder. Tenemos que hacer esa Claro. introspección de la que estás hablando Y para... ahí, eso, para añadir un poquito más, ¿no? ¿Dónde me coloco? Por eso empecé diciendo, si soy adulto, desde mi adulto, si soy niño, todo depende del exterior. Entonces, pero si dentro de mí sigo la estructura de niño, ¿no? De estar en la demanda, en demandar, en demandar, en demandar desde el exterior para satisfacer lo que necesito, puedo ser muy mayor, pero ser un niño emocionalmente o Ujú, internamente moverme desde el niño. Entonces, ¿desde qué ujú, lugar me muevo? ¿Desde mi niño herido que nunca se satisface? O desde el adulto que soy, ¿no? Entonces, ¿dónde ujú. me coloco para ver eso? ¿Para proyectar fuera o hacerme cargo de lo que... Bueno, eso de adultos, Sandra, eso de adultos, yo tengo mis dudas de que somos adultos. Yo creo que más bien Por somos eso, todavía niños, ¿no? ahí Somos va, ahí niños va. ahí que estamos empezando a jugar con el tema de la conciencia. Pero bueno, estamos perfectos, somos perfectos y estamos en el camino, cada uno en su proceso. Ahora, Noemí, una pregunta que es consecuente a lo que estamos hablando. Si al final me doy cuenta que la responsabilidad de lo que pasa es mía, Ujú. que yo soy responsable de los cambios o de los no cambios, ¿por qué me quejo? Uy, A nivel general, obviamente. es el deporte nacional, diría yo, ¿no? Directamente. Vamos, porque es mucho más fácil estar en la queja. Si yo me quejo, automáticamente no estoy tomando la acción. Y claro, tomar acción para esos cambios o no cambios es de valientes. Entonces es mucho más fácil quedarme en la zona de confort y no hacer nada. Porque claro, la responsabilidad
es de valientes. Coger el toro por los cuernos, tienes que ser valiente de afrontar todo eso, ¿no? Ese niño herido, como decía Sandra, de afrontar lo que no he hecho bien, en lo que no estoy tomando decisiones, en el miedo, ¿no? Hay que afrontar todo eso. Entonces, claro, para la gran mayoría de la población es mucho más cómodo, me quejo del mundo, me quejo y así no tomo esa responsabilidad. Pero así te puedes pasar toda tu vida. Y te aseguro que motivos de queja no te van a faltar nunca. Ahora, cuando tú te haces responsable de tu vida, el poder que tú tienes ahí de cambio, de acción, la primera vez quizá te dé vértigo si tienes que tomar decisiones cruciales porque quizá no eres feliz en el trabajo, con la pareja, y eso requiere un cambio para poder hacerlo, ¿no? Pero las siguientes, yo siempre digo, aprendes a surfear en la ola del cambio y ya es maravilloso vivir así porque te sientes pleno, te Claro. sientes pleno. Claro, y además, Beatriz, aquí la cuestión es que si tú no tomas la responsabilidad de lo que pasa en tu vida, alguien más lo va a hacer por ti, pero la responsabilidad va a estar ahí, ¿no, Beatriz? Efectivamente, al final estamos continuamente manipulando el ambiente, ¿no? Y siendo manipulados. Entonces es muy interesante cuando puedes encontrar el centro contigo mismo y darte cuenta, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no, aprender a poner los límites con tu entorno y no dejar, ¿no? Que te lleven por caminos, porque muchas veces nos perdemos, ¿no? Llegamos a lugares que decimos, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí si yo no quería, ¿no? Y entonces ahí te entra el enfado y normalmente lo proyectas en el otro, ¿vale? Cuando realmente ha sido, la pregunta ahí es, bueno, ¿en qué punto yo me he transigido a mí mismo para acabar haciendo algo que no? Y así poquito a poco vamos aprendiendo a escucharnos, porque normalmente a lo mejor en una parte de nuestra vida tenemos responsabilidad, pero en otra no tenemos tanta. Entonces siempre tenemos que estar muy atentos y ir entrenándonos en esta mirada interna, ¿no? Bueno, pues para poquito a poco ir siendo más fieles a nosotros mismos, ¿no? Al final, la fidelidad para mí, desde mi punto de vista, es siempre hacia uno mismo, ¿no? Ujú. Sí. En ser honesto, en ser sincero y en aprender también a transmitirlo eh, de una manera que llegue, ¿no? Sin agresividad ¿no? O sin maneras esquivas o aduladoras, ¿no? Esto es una práctica al final, es una práctica que nos va a llevar una vida entera, o sea, no... Ojalá, Beatriz, ojalá y nos llevara solamente una vida. Yo creo que nos va a llevar muchas, pero muchas vidas, ¿no? Bueno, Estar en esta o muchas dinámica, claro. vidas. Bueno, Es, esto para quien crea que hay otras vidas y en la no, reencarnación. no, sí, Hay gente que bueno. no lo cree. Hay gente que no lo cree. Entonces, Sandra, aquí la invitación es, que además se me hace súper positiva. O sea, lo que está pasando en tu vida es tu responsabilidad. Tú tienes el poder. Si no te gusta algo de tu vida, llámese trabajo, pareja, inclusive familia, porque a ver, la sangre es la sangre, pero si yo no vibro con mi hermana, pues no la voy a ver, sinceramente. O sea, voy a estar con familia que yo elija. Cualquier tipo de situación que no estés cómodo, que no vibre contigo, la puedes cambiar. Tú tienes el poder. Es lo maravilloso de este tema, ¿no, Sandra? Sí, y desde la mente es fácil verlo así, ¿no? Dice, Sí. bueno, pues no me gusta mi trabajo. Ya llevo, y te voy a hablar de mí, ¿no? Yo estuve durante mucho tiempo trabajando en la administración y esto no, necesitaba algo más y quería hacer otra cosa, pero claro, estuve 2 años dándole vueltas a cómo lo hago, ¿no? Entonces, desde la mente era fácil, pero luego desde la parte emocional y de otros lugares era difícil pasar a la acción, porque pasar a la acción es lo complicado, ¿no? Estar en esa coherencia. Ujú, Pero cuando uno mira qué hay detrás de la dificultad, ¿qué me impide hacer lo que deseo? Se da ujú, cuenta que hay miedo, que hay culpa y ujú, vuelvo que hay emociones y sentimientos que te están como atrapando en dar ese paso, o ya te digo, tema laboral, o cambiar de pareja, o cambiar de estilo de vida, o irme, lo que uno necesite y considere que es bueno para sí mismo, ¿no? Entonces, ujú, cuando miras ese miedo de frente, cuando analizas, cuando dices, bueno, pero ¿qué pierdo, qué gano? ¿De qué me tengo que hacer cargo? Y aquí viene la responsabilidad, ¿no? Que es el tema de hoy. Pues me hago ujú. responsable de mi sentir, de mi necesidad, de qué tengo que hacer para satisfacerla,
de asumir las consecuencias que eso tiene en mí y en el otro y en el exterior, y de asumir también la incertidumbre del Ujú, cambio, ¿vale? ujú, Entonces es asumir o atravesar el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, todo eso que se tambalea, ¿no? Que te hace salir de tu zona de confort. Y es claro. como decía Noemí, una vez que lo haces la primera vez, atraviesas todo eso, ¿no? La segunda vez que te ponga la vida otra prueba parecida, es más fácil transitarla. Que no significa que no te vaya a aparecer de nuevo el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, pero es más fácil transitarla cuando ya la has pasado una primera vez, ¿no? Y es Ese es que, el aprendizaje, ese es el autoconocimiento, ese es el desarrollo y la evolución. Que puedes ujú, libremente mantenerte ahí, pues mantenerte en la queja, en la zona de confort, en acepto lo que tengo. Y está bien y es respetable y es muy importante no tener juicio con eso, con los ujú. demás y con uno mismo, porque puede tener esta capacidad de hacerlo en un área de mi vida y en otras no. Entonces, ser respetuoso y no enjuiciarnos para no enjuiciar al otro. Pues ahora mismo lo Mm, puedo hacer, pues necesito tiempo, o acepto que en este momento no puedo dar ese salto, ¿no? es que en realidad Esta parte de compasión con uno mismo, ¿no? Es importante también. la responsabilidad es maravillosa. O sea, yo sé que nos da mucho miedo, ¿no? Muchas veces esta palabra de hacernos responsables, porque nos gusta más escondernos, ¿no? Tras la falda de mamá, de papá, de la sociedad, del gobierno. Pero en realidad, cuando te das cuenta que tú tienes el poder, es fantástico. Ahora, Noemí, Sandra ha dicho algo importante que no habíamos tocado, pero que hay que diferenciar. Cuidado, no es lo mismo responsabilidad que culpabilidad. No, hagamos una diferencia porque parecen hermanos, pero no son, ¿no, Noemí? Bueno, son totalmente opuestos, porque fíjate, si la responsabilidad te va a empoderar en tu vida, Ujú, la culpa es una de las emociones que te lleva a vibrar bajísimo, además. Entonces, es tremendo. Y claro, hay muchas personas que están en esa emoción, en ese sentimiento, sintiéndose totalmente culpables. No tiene nada que ver con ser responsable. En el momento que yo soy responsable, me hago soberano de la situación y la resuelvo. Ojo, porque la responsabilidad viene desde la toma de acción. ujú, Y eso es muy importante. Una persona que está en la culpa está en ese campo emocional retroalimentando eso, pero no está tomando acción, ujú, está totalmente estancado y no avanza. Entonces, ujú, claro, esa emoción te arrastra y te lleva a pisar el suelo directamente. Es como si tuvieras una losa encima que no te deja avanzar y la otra te empodera y te ujú. lleva a tomar medidas y te lleva a afrontar las situaciones. Entonces, como bien decíamos, siempre coger la responsabilidad es tomar decisiones. Y muchas veces a los seres humanos el hecho de tomar decisiones nos da miedo. Ujú, Está el miedo de qué pasará, porque claro, nos lleva a salir de esa zona de confort. ujú. Y Mm. entonces, claro, no puedo controlar el resultado, solo puedo controlar que tomo la decisión y actúo. Y lo demás no depende de mí, ahí tengo que soltar esa parte, ¿no? Claro. Pero claro, el miedo solamente lo vas a vencer, como ya sabemos siempre, atravesándolo. Es la Ujú. única fórmula. No hay atajos, no hay... Y cuando tú lo atraviesas, te das cuenta, ¿en serio? ¿Tanto rollo para esto? No está malo, no está malo, ¿no? Atravesar el miedo. De hecho, me está gustando. Lo curioso, Beatriz, respecto a lo que dice Noemí, es respecto al miedo y a la toma de decisiones. Porque hay mucha gente que prefiere no tomar decisiones, pero no se dan cuenta que es imposible no tomar decisiones. Lo que puedes hacer es tomar la decisión que los demás decidan por ti, pero la decisión la sigues tomando, ¿no, Beatriz? O la decisión de no hacer nada con el asunto y ponerlo debajo de una, de una alfombra y hacer como que no está, ¿no? Autoengañarte a ti mismo y luego pues volver a castigarte con la culpa, ¿no? Una y otra vez. Yo creo que al final, cuando empiezas a responsabilizarte de tu vida, o por lo menos en mi experiencia personal, em, se va generando una confianza ¿no? En que todo está bien, en que siempre va a haber alguien ahí para echarte una mano o para responder o para ayudarte, ¿no? Entonces, como, eh, qué bonito, ¿no? Al final es como realmente para mí ha sido el punto en el que he empezado a sentirme viva, ¿no? No he dejado de sentir ese atrapamiento en vidas que no queremos, ¿no? Y de repente es como, bueno, quizá no estoy en el punto máximo donde me gustaría estar,
pero estoy tomando acción, ¿no? Estoy dando pasitos hacia el camino donde realmente me gustaría llegar. Y si te centras en, en ese pequeño pasito cada día, en esa pequeña, ¿no?, responsabilidad en pos de donde quieres ir, aunque sea un trabajo interno, aunque estés atrapado en un trabajo y digas, bueno, yo sé que me voy a ir en algún momento, pero no estoy preparada, mm, no lo siento. Sin embargo, tú vas haciendo tu diario, vas hablando contigo misma, vas tomando terapia o vas haciendo algún curso que poco a poco te va, ¿no?, te va generando esa confianza, ese motor, y un día lo ves claro y te sientes preparado y tomas el paso, ¿no? Eso. Entonces, un poco como no abandonarse, ¿no? No abandonar esa necesidad, estar ¿Mm? muy atentos a a las emociones, ¿no?, que decías antes, Sandra. Ujú. En Eh, estos casos, aquí cada quien puede hacer lo que quiera. No hablamos de hacer o dejar de hacer. Hablamos simplemente de que te hagas consciente de que sí, la responsabilidad es tuya. Puedes seguir exactamente como estás, haciendo exactamente lo mismo, yendo a tomar el café al mismo lugar, teniendo la misma pareja, el mismo trabajo. Puedes seguir igual, pero eres responsable de lo que pasa en tu vida. Eres responsable de lo que sientes. Nadie te puede hacer sentir mal o nadie te puede hacer sentir bien sin tu cooperación, ¿no? Sin tu complicidad, ¿no, Sandra? Sandra y luego Beatriz. vale. Sí, y creo que ahí vamos como avanzando, ¿no? En esta conversación tan bonita que estamos, que fluye tan bien. Fíjate, ¿no? Ahí me viene ahora la palabra expectativa, ¿no? Después de lo que ha comentado Beatriz. Depende tanto de las expectativas que tengamos en nosotros, en los demás, en la vida misma, que si no están ajustadas a una realidad, cualquier cosa que no se ajuste a esa expectativa es decepcionante. Nos decepcionamos con las cosas cuando no son como hemos deseado o fantaseado. Si tengo una Ujú. expectativa muy alta sobre una relación de amistad, que parece que, bueno, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Ay, pues qué bien, cómo fluye, qué fantástico, que conectamos en todo, somos, ¡guau!, cuántas cosas en común tenemos. Idealizo esa posibilidad de relación de amistad por una expectativa muy alta, que probablemente tiene que ver con deseos de otros momentos de mi vida, ¿no? O infantiles, no importa de dónde venga. Y de pronto me di cuenta que esa persona no se ajusta a lo que yo he puesto en ella, porque de pronto me hace un feo, o de pronto no tiene en cuenta cómo me afecta lo que me ha hecho, o toma una decisión y esa decisión no me la comunica de una manera que respete cómo yo me pueda sentir. Ya de pronto, si uno se conoce un poco, que es de lo que se trata, de tener esa conciencia de cómo yo reacciono ante lo que el otro detona en mí, puedo decir, ¡guau, qué decepción!, ¿no? Esta persona me ha decepcionado. O sea, es una mentirosa, me ha engañado, o para nada es lo que va diciendo que es. No, o sea, ¿qué he puesto yo en ti, Ujú. mío, que de pronto te he quitado del altar, ¿no? O de pronto te he tachado de mala, te juicio, te critico. ¿Qué expectativa tenemos ante una persona o ante nosotros mismos? O ante lo que yo me exijo a mí misma, ¿no? Expectativa y exigencia. Y ¿Cuánto exijo? la pregunta sigue siendo la misma. ¿De quién es la responsabilidad de que yo me haga expectativas sobre algo que puede Eso, ser o que no puede ser? Sigue siendo mía. claro, Es que sigue siendo si mío. profundizamos en el tema, todo va a seguir yendo hacia Al adentro. interior, hacia Nos adentro. Todo podemos nace y hacer muere en mí. claro, Sí, sí, sí. A mí es que esta frase me tocó demasiado el corazón porque yo transitaba mucho el enfado, y como de años luz atrás, o sea, como una cosa muy de familiar, ¿no? Y llegó un día en el que de verdad me planteé, bueno, un momento, o sea, es que me lo genero yo. Pues de verdad yo quiero vivir así conmigo misma. Y el hacerse cargo de las emociones, ¿no? Lo que decías antes, Sandra, es muy importante hacer algún trabajo, ya sea de teatro o terapia o algún trabajo donde realmente te toque transitar todas las emociones y darte cuenta en qué punto estás de expresividad con ellas, ¿no? Porque eh, tenemos que poder expresarlas o sea, qué decir, al final ser responsable con la emoción no es, bueno, sé que estoy triste, entonces ya no lloro, no, ¿no? O sé que estoy enfadado y entonces ya no me enfado, no. Pero, bueno, ¿hasta dónde, hasta cuándo quiero estar enfadada? ¿Vale? Esto me ha enfadado. Reconocer las emociones, si realmente es algo que te molesta mucho, buscar una vía de expresión que no sea, no, o sea, no reprimirla para soltarla en el peor momento.
ir conociéndonos, ¿no? A nivel emocional, pues esta emoción es más, ¿no? Está más activa en mí, tiendo a irme a esta emoción o tiendo a irme a esta otra y en qué momentos. Y porque cada emoción nos está dando un mensaje, ¿no? Y Eso bueno, es pues eso, así. ir haciéndonos cargo de las emociones para mí yo creo que es uno de los primeros trabajos, ¿no? Para Es conocernos con fantástico, nosotros mismos. Beatriz. Es que es fantástico porque Mm. me doy cuenta que yo llevo las riendas, porque es que no hacerse responsable es como ir en un carruaje y soltar las riendas, ¿no? Y decir, bueno, es que yo no las llevo. Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero te vas a una hostia Sí, la vida me va mal. Coño, coge las riendas que son tuyas y dirige hacia dónde quieres que vaya el carruaje. Porque claro, a los demás nos podemos engañar, a nosotros también, pero al universo no nos vamos a engañar. O sea, la responsabilidad es tuya, hagas lo que hagas. ¿No será mejor, Noemí, que si entiendo que sí es mía, la empieza a dirigir hacia donde quiero ir? Es mucho mejor y si no te diré que el universo ya se va a encargar de que lo pilles, además, Pues ¿no? Porque las pruebas que vas a tener hasta que lo pilles no va a parar de enviártelas, de claro. alguna manera. Diferentes caras, diferentes formas, diferentes situaciones, pero mismo mensaje. Hasta que lo cojas, porque esto funciona así, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que nos hacemos responsables, nos salimos de esa emoción de culpa. O sea, el llevarte la responsabilidad, ya se acaba la culpa, se acaban los balones fuera. Y poco a poco vas despertando en esa conciencia. Yo os voy a contar una historia muy heavy, pero fijaros hasta dónde somos responsables, ¿no? Y en nuestro cuerpo que hasta nosotros mismos nos creamos las enfermedades, por ejemplo. Y mucha gente es como, Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me mandas esta enfermedad o lo otro? No, no, Dios no te ha mandado nada, te lo has creado tú. Yo he ¿Mm? pasado por eso, ¿eh? Si hablo de esto es porque yo pasé por esto, pero yo fui muy consciente de cómo enfermé. Y ¿Mm? enfermé por lo emocional. ¿Mm? Además, es como se fue creando la bola, ¿no? En el momento que tú no atiendes, el universo te va a mandar señales para que atiendas, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, os cuento el caso muy, muy brevemente, lo digo por si puede servir a alguna persona que nos esté oyendo, ¿no? En aquellos momentos yo decidí hacer el salto cuántico espiritual. Di el salto de fe al vacío para hacerme responsable de mi vida porque yo sentía que había venido a ayudar a los demás, ¿no? Pero tenía una pareja en aquellos momentos, nos queríamos mucho, pero no aceptaba que yo quisiera ayudar a los demás y hacer este salto cuántico. Lo sufrí hasta tal punto que me salió un bulto de 9,5 centímetros en un órgano de mi cuerpo. Para los ¿Mm? médicos no había cura y se tenía que extirpar el órgano. Yo dije, bueno, si yo he visto milagros, toca hacer el mío. Y ahí me tuve que hacer totalmente responsable, hasta que finalmente pude hasta sanarlo. Yo misma. Pues imaginaros hasta qué punto tenemos la responsabilidad de que, aunque no pasa nada, aunque te hayas creado un mondongo en cualquier ámbito, en mi caso era un bulto físico, ¿no? Pero tenemos mondongos emocionales, mentales, en todos los sitios, siendo responsable hasta tienes el poder de deshacerlo todo. Entonces, ¿qué miedo hay ahí? ¿Qué es lo que no podemos afrontar si lo podemos afrontar absolutamente todo y tenemos todos los recursos en nosotros? Pues, Noemí, lo que hemos hablado, porque somos todavía niños, nos da mucho miedo todo, entonces es mejor escondernos, ¿no? Bajo del mantel y quedarnos ahí cuando en realidad nos damos cuenta que la mejor opción es tomar esas riendas, ¿no? Y decir, yo soy responsable. Y lo que estás hablando de la salud, yo lo veo todos los días. Gente quejándose por todas partes, tengo esto, tengo lo otro, los doctores no me han dicho, me están mandando medicamentos que no me sanan, pero vamos a ver. ¿Son responsables los doctores de lo que sientes tú, de tus dolores, de tus síntomas? ¿O tendrás que ser tú el que busques las mejores opciones? O sea, a mí, el doctor va a ver por su vida y yo tendré que ver por la mía. No es responsabilidad de ellos. Ellos hacen lo mejor que pueden. Que ya tendríamos que hacer un programa especial para ver que también lo hacen, ¿no? Pero hacen lo mejor que pueden. Es tu responsabilidad. Si te duele, busca cosas para que te cure el dolor. Y si tienes una enfermedad, como fue tu caso, Nemi, te haces responsable y así como la has creado, creas la salud. Por eso es importante el tema de hoy, ¿no? Y es tan bonito. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que nos gusta, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde contactarnos. Sandra, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, bueno, pues yo soy Sandra Gordillo García. Yo soy psicóloga, sanitaria, tengo una consulta, también soy facilitadora y formadora de constelaciones familiares y sistémicas. Y compagino pues lo que es la terapia individual con también terapia grupal, con talleres de grupo.
Yo vivo en Mérida, Extremadura, tengo mi consulta que se llama Savia, Centro de Psicoterapia Humanista, y trabajo a nivel presencial y también a nivel online, acompañando procesos de terapia cuando se requieren o también intervenciones puntuales a través de las intervenciones sistémicas con las constelaciones familiares y la Ujú. formación también que me apasiona. También colaboro con una entidad en Sevilla que se llama La Montera, donde formamos a personas que estén interesadas en formarse en terapia de constelaciones familiares y bueno, y acompañando también a nivel más de conciencia, ¿no? Espiritual, o llámalo como cada uno quiera, pero sí en ese hacerse cargo de uno mismo y de darse cuenta de que estamos en la vida, hay que estar despiertos, hay que estar con alegría de vivir para poder sostener la responsabilidad que eso significa, ¿no? Entonces Ujú. por ahí vamos caminando. Ok, Y que me Sandra. quiera, sí, localizar, también puede ser pues, a través de mi Facebook, que es mi nombre, Sandra Gordillo García, o mi teléfono, que es el 51 37 45 27. Ok, Sandra, para la gente que no conoce ni nunca ha hecho constelaciones familiares, Sí. ¿lo puedes en un minuto explicar más o menos cuál es el beneficio, qué personas, en qué momentos pueden acudir a esto? Pues mira, las constelaciones familiares es una terapia o una metodología que se trabaja con el inconsciente, ¿vale? Con una parte inconsciente que es de la propia persona y del propio sistema familiar al que pertenece, ¿vale? Se engloba dentro de las terapias humanistas. Para mí también es una terapia energética porque trabajamos con el inconsciente. ¿Y qué se trata? Pues cuando una persona tiene un asunto, una dificultad en su vida como que se repite, ¿no? Como que no es algo que se haya trabajado y que tenga solución, como un patrón, algo que se repite una y otra vez y que ha probado diferentes intervenciones o terapias y no termina de sanarse eso, ¿no? A Ujú. veces no es de la propia persona esa dificultad, a veces es un patrón heredado sistémico o tiene que ver con una información inconsciente que tiene que ver de tu sistema familiar, de algún familiar. Entonces, las constelaciones lo que te abre es una posibilidad de ver más allá, de ampliar la mirada y de ver la solución a la dificultad desde un plano más grande, ¿vale? Ujú. Entonces, son intervenciones grupales donde hay una serie de personas que se reúnen pues, a veces para participar en la constelación o a veces para trabajar un asunto, ¿no? El Ok. formato original es en grupo. Yo tengo un asunto de que puede ser una enfermedad o una dificultad relacional o laboral y la quiero ver desde la mirada sistémica, inconsciente, por decirlo así. Ok. Normalmente cuando algo se ha excluido o alguien se ha excluido en el sistema familiar, esa persona que se excluye por cualquier motivo, hay una ley sistémica que dice que va a venir un posterior en el sistema familiar que va a repetir esa dinámica o ese destino o que va de alguna manera a poner en síntoma algo que hay que sanar del sistema, que es incluir a esa persona, ¿no? A lo mejor tengo una actitud en la vida de aislarme, de no incluirme, y a lo mejor no es algo mío que tenga yo que trabajar de mi existencia, sino a lo mejor tiene que ver con ese miembro de mi familia que fue excluido y que se aisló y que vivió en la soledad y necesita ser incluido porque el sistema familiar inconscientemente lo que requiere es incluir todo lo que se excluye. Entonces, Ok. yo tomo conciencia de eso en ese trabajo que se abre inconsciente a través de los representantes que van a representar a mí, al miembro de la familia, al asunto en general. Y viene como una luz, como un insight, ¿no? Y te das cuenta y se hace como una serie de rituales, de frases en los que incluimos a eso que se excluye, que puede ser una persona o algo Ok. de mí, y Pues tiene un Sandra, efecto sanador, ¿vale? ya tenemos un poquito más claro para quien no sepa cómo funcionan las Sí, constelaciones familiares, que por cierto son bastante potentes. Así que invitamos, Sandra, a la gente que quiera, que le dé curiosidad, que necesite, sí. Y que te también puede contacte, ser ¿vale? hacer de forma individual, también se pueden hacer a través de muñecos o de objetos, ¿vale? Que también. Perfecto. Pues ahí tenemos toda la información. Muy bien. Gracias, Sandra. Beatriz, ¿vamos contigo? Claro, bueno, yo soy Beatriz López, estoy en la zona de Marbella, Málaga, ¿vale? Soy coaching, he hecho coach, ¿vale? He hecho coaching por la ICF, PNL y interpretación teatral, ¿vale? Y bueno, ahora mismo estoy formándome en La Montera, terminando pues la formación de terapia gestal. Estoy empezando a hacer unos grupos ahora mismo de entrenamiento de la energía y creatividad, ¿vale? Donde mezclo un poquito lo que son técnicas psicofísicas que nos ayudan a conectarnos con nosotros y traernos al presente, ¿vale? Son técnicas de teatro y integro un poco la gestal, ¿vale?
Mientras estoy elaborando pues, lo que será mi trabajo de fin de estudios, que va a estar enfocado en el tema de la sexualidad, para el año que viene ya poder empezar a hacer retiros enfocados en la sexualidad y en la intimidad. Ok, pues suena fantástico. Beatriz, y la gente que Eh, quiera curiosearte, contactarte, ¿dónde quieres que lo hagan? Tengo mi página web que se llama lasilladebeatriz.es, mi Instagram es el mismo y en el Facebook también. Ujú. Así que Perfecto. cualquiera que quiera empezar un proceso de coaching online o interesarse por los cursos, pues puede Y contar. hablando de online, ¿también trabajas presencial? ¿Te gusta más online, grupal, individual o cómo lo haces? A ver, yo abogo por lo presencial, Ujú, obviamente, ujú, pero bueno, estoy abierta al trabajo online. Al final, con el coaching se puede trabajar muy bien online. ujú. No es fundamental la presencia. Sí es verdad que cuando estamos en contacto siempre vamos a tener más información y va a llegar mucho más, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero bueno, abierta a todo. Pues fantástico. Invitamos a la gente, Beatriz, que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Vale, gracias. A ti, Noemí, es tu turno, cuéntanos. Bueno, yo soy Noemí Alcázar, llevo más de 20 años al servicio de la ayuda humanitaria, tanto a través de mis consultas son con Quantum Estío, o también hago consultas online de asesoramiento y también a través de las cartas, ¿no? Eh, para mí es un gran placer, mi misión es, siento que bajar un pedacito del cielo a la tierra, ¿no? Ayudar a la gente a trabajarse a sí mismo, a conectar en conciencia, pero yo trabajo mucho con la ayuda de los seres de luz que me rodean, con mi equipo celestial también. Toda esa base es necesaria para mí. Luego también tengo un servicio planetario, llevo más de 10 años canalizando y trabajando con los médicos del cielo. Entonces tengo una plataforma de ayuda para la humanidad con mi equipo que se llama Almas de Sanación, donde cada miércoles atendemos a la lista de sanación a distancia y se apuntan muchas personas. Mira, ayer estuvimos y tenemos de 400 a 800 personas semanalmente que se solicitan la sanación y cada mes hacemos un evento en el cual recibimos una canalización de estos seres de luz tan maravillosos y hacemos una sanación colectiva. Este proyecto es con donativo consciente, o sea, es abierto a todo el mundo para esa ayuda planetaria. Y luego también, obviamente, doy conferencias, cursos, talleres. Y tengo el privilegio de ser la musa de David Mateo, que no sé si veis aquí la obra, también, con unos cuadros fabulosos. Y juntos creamos también las cartas de los arcángeles, que están ayudando a miles de personas en todo el planeta. Y básicamente, aparte de ser mamá, ya no me da la vida para más, ¿no? Con la cantidad de cosas que haces, Noemí, no me extraña. Ahora, para la gente que le venga un poquito de lejos esto de canalizadora, sanadora, ¿cómo funciona, Noemí? ¿Alguien te busca porque tiene problemas emocionales, psicológicos, físicos, curiosidad existencial y tú lo canalizas? ¿Cómo es? Bueno, depende del tipo de consulta, ¿no? Yo sobre todo estoy muy volcada en el campo de la sanación, es mi especialidad. Entonces, en el campo de la sanación trabajo el punto de todos los niveles, físico, emocional, mental, energético, o sea, lo trabajo en todo ese aspecto. Sí que es verdad que muchas personas contactan conmigo cuando necesitan guía y ayuda también, sobre todo guía y ayuda espiritual. Se encuentran en encrucijadas o están conectando con dones o se sienten en un proceso de sanación donde por ellos mismos necesitan como ese cable, esa ayuda y esa es mi misión ahí. Entonces, trabajo de diferentes formas. No es lo mismo una sesión de cuánto vestido que, digamos, en 3 minutos y medio testo a la persona y ahí veo todos los cuerpos y eso me permite hilar muy fino y trabajar a todos los niveles, como una sesión más de canalización, que ahí vienen los guías de la persona y los seres de luz que trabajan conmigo y ahí vamos hablando de la información, ¿no? Y guían. Ok, pues suena muy potente, muy interesante. Además, ¿cómo se nota que nos gusta lo que hacemos de verdad? Es que se nota cuando lo contamos. Noemí, la gente que te quiera contactar, ver, curiosear, ¿dónde? ¿Cómo? Bueno, la página web del Servicio Planetario se llama almasdesanación.com. Ahí Ujú. tienen toda la información. Hay un canal de YouTube también donde todas las canalizaciones son públicas, están ahí, las pueden ver. Hay meditaciones muy potentes también. Y si me quieren seguir a mí personalmente, pues lo pueden hacer a través de redes sociales. Estoy como Noemí Alcázar Canal.
Pues ahí tenemos la información. Quien quiera, quien necesita, que somos todos, porque a todos nos hace falta ayuda y acompañamiento, no importa en el momento del proceso que estemos, que te contacte, ¿vale, Noemí? Vale, pues si os parece bien, vamos a dudas y comentarios o preguntas de los oyentes. Nos dice Ángela de La Coruña. Dice, si yo hago sentir mal a alguien con lo que digo, es mi responsabilidad, ¿no? Es que veis cómo hay mucha confusión respecto a esto. ¿Quién le quiere comentar algo a Ángela? ¿Todos al mismo tiempo o no, por favor? No, Noemí. ¿Dónde estaba? pero Noemí y luego Beatriz. lo hemos, Divino. lo hemos comentado antes, ¿no? En el momento en que yo doy mi opinión, siempre que esté con los parámetros del respeto, o sea, ante todo la ley del respeto, ¿no? Pero en el momento que yo doy mi opinión, si la otra persona se ofende o no le gusta, no es tu responsabilidad, es problema de esa persona. Ese es el punto donde nos perdemos, donde perdemos ese amor propio que hablábamos antes, ¿no? De por complacer al otro me pierdo y tengo que hacer algo que no me guste, ya no estoy siendo responsable, estoy dando el poder al otro. Entonces, ojo con eso. Ujú. Es que es importante. Yo sé que nos confunde mucho porque así nos han enseñado, ¿no? Es que lo has hecho sentir mal, lo has hecho sentir triste. Mira con lo que has dicho, lo que has... Pero no es nuestra responsabilidad de cómo cada quien tome las cosas. ¿No, Beatriz, querías comentar? Bueno, yo creo que también hay que poner un poquito de atención cuando nos hacen llamados de atención desde el exterior, ¿no? Entender bien qué es lo que le ha hecho sentir así, para entender hasta qué punto tú estás siendo, ¿no? Correcto en tu comunicación o cuándo dejar que la otra persona se haga cargo de lo que siente, ¿no? Si son muchas personas las que se ofenden, a lo mejor hay algo en tu manera de comunicarte que no está siendo totalmente, ¿no? Fina, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un punto medio, ¿no? Entre el no, no es mi responsabilidad cómo los demás se tomen las cosas, ¿vale? Y a la vez, bueno, esa persona ha tenido una emoción y esa persona pues tendrá que ver por qué le causa esa emoción, qué le causa tanto rechazo, ¿no? Y a ¿Sabes la qué vez pasa? tú poder mirar si realmente te has comunicado de una manera correcta bueno, puede tener un poco razón, ¿no? La otra persona y podías haberlo comunicado desde otro lugar. Yo creo Pero que ¿sabes qué pasa? ahí hay una trampilla muchas veces, ¿no? Con esto Es que, no, es que el otro es es responsable de cómo se toman las cosas. Sí, sí, pero algo sucede, algo ha sucedido, ¿no? Entonces, creo que también está bien chequear uno cuando comunica y le llaman la atención si realmente es del otro Mm. o podrías haberlo hecho mejor, Yo lo ¿no? veo sencillo, Beatriz. Yo, sinceramente, es mi punto de vista. Cómo tomen lo que digo no es mi responsabilidad. Porque si nos metemos en juegos de qué tan alto lo voy a decir, baja el tono, usa palabras mejores, peores, te metes en un rollo impresionante. Lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento es mi responsabilidad. Lo que los demás sienten no es mi responsabilidad. Eso no quiere decir que me Claro, dé las... pero si tú te comunicas siempre con un tono muy tajante, vas a generar mucho rechazo en muchas Por personas. aportar una cosita, estoy de acuerdo con las dos Si partes, tú te porque lo sí, quieres trabajar, si tú sí. para ti crees que es un impedimento, pues le pones atención. Si crees que te da absolutamente igual, pues entonces ya está. Cómo sería comprobar eso que dice Beatriz? Que yo en parte que lo comparto, ¿no? Cuando se te repite mucho tu manera el cómo te responsabilizas de ti y cómo puede afectar el otro tu responsabilidad y tu manifestación, puede ser una pista. ¿Y cómo lo compruebo? Si es mío o es que el otro, ¿no? Y salgo de esa encrucijada que dice Santiago. Pues cuando me lo hacen a mí. Cuando yo me siento así, cuando a mí me hacen algo que me sienta mal y digo, uy, no me ha gustado cómo me ha comunicado este, no. Oye, pues he quedado contigo, me he comprometido a hacer tal cosa y ahora por mis necesidades te digo que no y te mando un WhatsApp y te lo quedo ahí y ya está, ¿no? Y te lo he comunicado y no atiendo el cómo te lo digo. Cuando me lo hacen a mí y siento lo mismo que puede sentir el otro cuando yo se lo he hecho a él y me resuena mucho, quita, puede ser algo de mío también, ¿no? Es como yo lo hago al otro. Sí, puede ser una buena forma. Puede Lo que ser pasa ese es que también feedback de aquí cómo me llega a mí cuando me hace lo mismo que yo hago. Ah, entonces me Aquí puedo dar cuenta de eso, ¿no? nada, depende también de cada uno, porque, por ejemplo, yo estoy consciente que mucha gente a mi alrededor me miente, porque lo sé, y a mí no me molesta.
Sin embargo, a otras personas les molesta Mm. muchísimo que les mientan. Por eso Pero es el porque punto de diferencia. tú no mientes, ¿no? No Yo, sueles por mentir. supuesto que miento, sí, claro. Vale. De hecho, haremos un programa especial sobre eso, pero es que mentimos hasta cuando pensamos que decimos la verdad, Claro ¿no? que mentimos y Pero mentir es parte de... haremos un programa especial porque se nos acaba el tiempo. Así que Yo quiero añadir una aportación a esto que se dice. 30 segundos, David. Si, por ejemplo, una persona ha decidido hacerse responsable y empieza a poner límites, decir, pues no quiero hacer esto, no quiero ir, ten por automático que todas las personas que se beneficiaban de eso y que sacaban provecho de ti se van a poner en contra. Entonces, por lo tanto, también eso es el termómetro de que vas bien. No tengas miedo Sí, no, al no. hecho de... Hilando lo que estás comentando, cuando una persona empieza a decir la verdad, seguramente muchos se van a ofender. Y el problema no es de quien dice la verdad, el problema es quién la recibe. Pero bueno, hablaremos más de ese tema, haremos un tema especial porque es fantástico. Beatriz, un placer que hayas Gracias. estado hoy con nosotros, de verdad. Noemí Alcázar, gracias por compartir y por estar. Y Sandra Gordillo, gracias por estar en otro programa más. A vosotros ha sido un placer compartirme con vosotros hoy. Y recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.